Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. En Sudamérica pareciera que la izquierda sufre una situación de estancamiento, de retroceso, como hemos visto en las elecciones argentinas y también en el caso de Paraguay, donde ganó la derecha. En Chile, crisis política en el gobierno y una situación complicada para la izquierda también en Colombia. Mientras que Lula sí agarra un perfil internacional importante y se ha convertido en el vocero de toda América del Sur. Por eso seguimos de cerca la toma de posesión del economista de derecha Santiago Peña, quien llegó al poder y vimos ayer la fiesta del nuevo presidente de Paraguay, un cargo que va a ocupar por 5 años en sustitución de Mario Abdo Benítez, quien fue derrotado en las elecciones dentro de una transparencia absoluta, un consejo electoral creíble y una vigilancia internacional como debe ser en todos los países en los procesos electorales, sin temor a la visión de otras democracias que vengan a revisar cómo son los procesos y cuál es el resultado final. Veamos. Peña Palacios, ¿jura usted? Santiago Peña asumió el martes como nuevo presidente de Paraguay. ¿Las leyes de la República? Sí, juro. El economista de derecha de 44 años prestó juramento solemne en la explanada del Palacio de Gobierno, tras lo cual recibió la banda presidencial. Peña, del oficialista Partido Colorado, sucede en el cargo a Mario Abdo Benítez. El Partido Colorado ha gobernado Paraguay durante la mayor parte de las últimas 7 décadas en dictadura y en democracia, con una sola interrupción entre 2008 y 2012 durante el mandato del izquierdista Fernando Lugo. El excelentísimo señor presidente de la República del Paraguay. En Paraguay se dieron cita los representantes, presidentes de muchas democracias del mundo, incluyendo en un estado de monarquía constitucional como fue el rey de España, que siempre tratan de vincularse dentro del espíritu iberoamericano a los países de América Latina y también acercarse a los de habla española en el Caribe. Por cierto, en esa situación de Paraguay estuvo presente el vicepresidente de Taiwán. Ellos, para algunos estados, es una república independiente y soberana con su población, su gobierno y sus instituciones. Pero para China es un territorio que hay que conquistar, un poco lo que hacía Putin con respecto a la zona del Donbass, inclusive con Crimea, que fue ocupada por la fuerza bajo el criterio de integración territorial. Sin embargo, esta cercanía de Taiwán a Paraguay le permite el acceso a una tecnología de última instancia y además a un desarrollo progresivo. Y naturalmente, dentro de esta visita de Taiwán a Paraguay, el vicepresidente se fue a Estados Unidos, donde Washington llamó a la calma tras la visita a ese país del vicepresidente taiwanés William Lai, criticado por Pekín, pero prometió sobre todo Estados Unidos resistir a la anexión del archipiélago y por supuesto los taiwaneses quieren seguir siendo independientes y soberanos. Es difícil para China una acción armada en Taiwán, aunque claro, su ejército es poderoso, pero podría pasar lo de Ucrania con un respaldo absolutamente internacional de todo el occidente, incluyendo la propia NATO. Veamos esta noticia. Estados Unidos pidió el lunes a China mantener la calma tras una visita que hizo el vicepresidente de Taiwán. William Lai estuvo de tránsito el fin de semana en Nueva York rumbo a Paraguay para asistir a la toma de posesión del presidente electo Santiago Peña. Sin embargo, el viaje despertó la ira de China, que considera a Taiwán una de sus provincias y se opone a cualquier contacto oficial entre Taipei y países occidentales. El Departamento de Estado estadounidense restó importancia a la visita. No hay razón para convertir este viaje en algo que conduzca a una escalada. Esto es consistente con nuestra política de una sola China. No estamos interesados en desviarnos del status quo. No es ningún tipo de pretexto para la coerción o actividad provocativa. China afirma que Taiwán volverá algún día bajo su control, incluso por la fuerza si fuera necesario. Bajo el principio de una sola China, Pekín no permite a ningún país con el que tiene relaciones diplomáticas mantenerlas también con Taipei. En la actualidad, tan solo 13 países, incluido Paraguay, reconocen a Taiwán. Hoy en todas las democracias del mundo y en todos los gobiernos el lavado de dinero es uno de los crímenes peores con la economía porque es legitimar capitales adquiridos en forma ilícita. Eso que llamamos lavado de dinero desde que hace fábricas iniciales
en la época de la prohibición de los alcoholes en Estados Unidos, cuando en lavanderías se utilizaban para distribuir el dinero y lavarlo. Viene ahí el término, en Venezuela se llama legitimación de capitales, y 4 son los delitos fundamentales que Naciones Unidas une a esta situación del lavado de dinero o legitimación de capitales: el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción y también el 4º delito, que es la delincuencia organizada. Por eso hoy en el fondo del editorial vamos a trabajar y a explicar un poco lo que consiste el lavado de dinero y además la actitud del derecho penal, no solamente nacional, sino internacional, que precisamente la Corte Penal Internacional está tratando de imponer nuevos delitos como el lavado de dinero, en el sentido de que el narcotráfico y el terrorismo pueden ser una fuente para ello. Después de esto tendremos, como siempre, unas entrevistas en el campo del derecho y las relaciones internacionales. Ya regresamos. El lavado de dinero, o en nuestro país la legitimación de capitales, el crimen organizado siempre ha tenido tiempos remotos y por ello los gobiernos se han visto en la necesidad de expedir leyes para combatirlo, independientemente de si se ejerce por una persona o por un grupo de personas quienes en su lugar quebrantan los ordenamientos jurídicos, sociales y morales, sacando provecho de sus conductas y obteniendo dinero de manera ilícita e ingresándolos a la economía permitida o legal de sus países. Con la globalización de los mercados y ahora con el Internet, las personas y organizaciones delincuenciales tienen una mayor progresión de elecciones para pretender transformar e higienizar sus dividendos, introduciendo a los mercados con una aparente ilicitud que muchas veces no controlan las autoridades y los gobiernos, y menos el control internacional. Las estadísticas sobre el lavado del dinero son sorprendentes, hasta el punto de que el Fondo Monetario Internacional estima que el monto que se lava cada año a nivel mundial representa entre el 2 y el 5% del Producto Interno Bruto, mientras que para América Latina una estimación bruta podría ubicarse entre el 2 y el 6% del PIB regional en cada año. Pero mientras mayor seguridad se logra en los mercados internacionales, más complicado se torna detectar el blanqueo de capitales. El lavado de dinero es un tema de gran interés para economías en desarrollo como la venezolana, donde la legislación sobre el tema es clara y precisa. Son normas limitantes en nueva ley que permiten a estos grupos organizados sostenerse de las falencias de la ley, que le permite encontrar la vía legal para poder invertir dinero producto de actividades como el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia organizada o la corrupción, que es parte de lo que llaman algunos los 4 gileses del apocalipsis, que precisamente Naciones Unidas ha dado tratados, convenios firmados por los estados en estas áreas para la seguridad financiera y económica de los estados. Cuando se habla de dinero ilícito, no solo se habla de dinero proveniente del narcotráfico, se incluyen dineros provenientes de actividades como la extorsión, el secuestro, el proveniente de la trata de personas, el tráfico de armas y demás actividades consideradas como delitos por nuestra legislación penal. El lavado de dinero es uno de los fenómenos dentro de la conocida economía subterránea para ser el oficial catalizador de los dineros percibidos por delitos como la trata de personas, secuestro, extorsión, prostitución, enriquecimiento ilícito, entre otros. Estos jinetes del apocalipsis afectan el Estado de Derecho. Dentro del fenómeno de la economía ilícita, el lavado de activos apuntala a un ingreso lentamente importante en la función formal de la economía por las cuantías que se manejan en efectivo a diario, lo cual va de la mano con otras actividades que definitivamente van a incidir en el sistema económico y social. Por ello, la urgencia de acudir y de modificar el derecho penal nacional e internacional y la necesaria colaboración entre los estados para reprimir el delito y restituir a las víctimas el derecho que les ha sido arrebatado. La expresión lavado de dinero empezó a utilizarse a principios del siglo XX para denominar las operaciones que de alguna manera intentaban dar carácter legal a los fondos producto de operaciones ilícitas para facilitar su ingreso al flujo monetario en cualquier economía, y frente a esta realidad las entidades de vigilancia, control e inspección se vieron obligadas a definir medidas y establecer prioridades para frenar la limpieza de dichos ingresos de la delincuencia a través del sistema financiero y el sector real de la economía. La costumbre de utilizar prácticas para disfrazar ingresos provenientes de la actividad ilícita
se reenvían a la Edad Media, cuando la usura fue declarada delito. Hoy en el sistema internacional, acuerdos y contratos están vigentes, como los acuerdos y tratados de delincuencia organizada, corrupción, narcotráfico y el terrorismo.